Buenas tardes, buenas noches, buenos días, personitas, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando en este podcast. Sean todas y todos bienvenidos a Sin Culpas, este gran podcast maravilloso donde nos encargamos de desmitificar a la cultura de la dieta, siempre basándonos en evidencia científica, esto con el objetivo de que generemos nuestro juicio crítico para cuestionar estas imposiciones relacionadas con estándares de belleza, con formas de alimentarnos, con gordofobia, etcétera, con el fin de prevenir trastornos de la conducta alimentaria. Welcome back, bienvenidos de vuelta, personitas. Qué emoción estar aquí con ustedes. Como saben, y si es tu primera vez por acá, bienvenido. Yo soy Dani Roldán, tu host, tu anfitriona, y es un honor para mí compartir este espacio de escucha cualquier día en el que nos esté sintonizando. El día de hoy que estamos grabando es lunes, generalmente todos los días grabamos, más bien todos los lunes es el día que grabamos, pero me encanta acompañarte cualquier día de la semana, así que siéntate, ponte cómodo, cómoda, estás en tu casa y ahora sí vamos a platicar sobre el tema del día de hoy porque, como les decía, hoy es lunes que estoy grabando. Y en el metaverso, en este universo del tiempo y el espacio en redes sociales y en plataformas de podcast, es el Día Mundial de la Diabetes. El 14 de noviembre se conmemora este día a nivel internacional porque se tiene como objetivo concientizar sobre esta enfermedad, tanto para prevención como para dar tratamientos más oportunos, eliminar el estigma y ayudar y acompañar a las personas que viven con diabetes. Para los que no sepan, en mi educación profesional, yo estoy certificada como educadora en diabetes. Entonces he tenido la oportunidad de acompañar a personas maravillosas dentro de su proceso de vivir con diabetes en diferentes etapas de la vida. Y la verdad ha sido un trabajo súper reconfortante porque me ha permitido aprender no solo profesionalmente, sino de las experiencias de estas personas que las tengo en mi mente y les agradezco por dejarme ser parte de su proceso y aprender con ustedes porque de verdad cambiaron mi vida, los reconozco, les aplaudo todo lo que han hecho y por eso el día de hoy vamos a hablar de la diabetes con alimentación intuitiva. La verdad es que la diabetes es un tema súper extenso que a mí me motiva muchísimo a hablar desde un enfoque de activismo de prevención de trastornos alimentarios, desde un enfoque de prevención de estigma, de educación en cuanto al tema, pero creo que también hay muchísimos mitos en cuanto al tema de la alimentación intuitiva. Si no han escuchado qué es la alimentación intuitiva, que es el enfoque con el que yo trabajo en consultas, las y los invito a que escuchen el capítulo de la primera temporada que se llama Alimentación Intuitiva, justo cuando acaben porque ahí van a entender un poquito más de lo que me refiero con por qué genera conflicto, porque la cultura de la dieta nos ha hecho creer un montón de mentiras en todos los temas relacionados con la alimentación, pero en cuanto a la diabetes nos ha hecho creer que lo único que lo causa es comer azúcar y que es nuestra culpa y que nuestro tamaño de cuerpo es lo que ocasiona esta enfermedad. Y en cuanto al tratamiento nos dice que tenemos que restringirnos de no sé qué cosa y dejar de comer no sé qué cuánto para poder llevar bien esta situación en nuestra vida día a día. Y la verdad es que no, eso es una completa mentira. Entonces hoy en Sin Culpas vamos a platicar de diabetes y alimentación intuitiva. Pero antes de que sigamos con esta platicadita bien a gusto, te recuerdo y te invito a que te suscribas si nos estás viendo desde YouTube, que le des campanita arriba, que le des like y que pues ahora sí que nos ayudes con algún comentario porque eso nos ayuda a nosotros y a ti no te cuesta nada picarle el botón de suscribirte. O bien, si estás ya sea en Spotify, Google o Apple Podcast, te invito a que califiques el podcast, que le pongas una reseña, que lo guardes en tus favoritos y que lo compartas. Porque eso nos ayuda tanto a Sin Culpas como a Ícaro Media para seguir creciendo como comunidad. Entonces, ya sabes, hazlo antes de que escuches más bien antes de que continúes con este súper capítulo. Y si ya lo hiciste, ve por tu agüita, tu tecito, tu cafecito y siéntate que vamos a comenzar.
Entonces, como les decía, el obtener el diagnóstico de vivir con diabetes puede ser muy abrumador. Puede ser desde un duelo de asumir que tengo esta enfermedad, más no entender qué está pasando, más no saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, hoy quiero platicarles un poquito para introducirnos qué es la diabetes, por si no entendemos qué es, por si nunca habíamos tenido un acercamiento un poco más educativo en cuanto a este tema. Y posteriormente vamos a ver cómo la alimentación intuitiva se puede compaginar perfectamente con la diabetes. Entonces, iniciando, ¿qué es la diabetes? La tan temida diabetes, que, oigan, no tenemos que tenerle miedo. Recordemos que pues las enfermedades es un mensaje de nuestro cuerpo que nos está diciendo que algo no está funcionando de la mejor manera y que tenemos que atenderlo. Es por ejemplo el foquito de la gasolina que ya se te va a acabar o el tablero en el coche que te va indicando mensajes importantes que tenemos que atender. Pero así como a esos no los tenemos miedo, sino que los exploramos y nos da curiosidad qué es lo que está pasando y por eso los llevamos al mecánico, lo mismo con la diabetes o con cualquier otra enfermedad. Es importante que entendamos que podemos vivir y disfrutar nuestra vida con diabetes. De hecho, si te interesa, yo tengo un programa de nutrición que se llama Disfruta tu vida con diabetes y vuelve a vivir tu vida con diabetes porque no es tu sentencia y no es el fin del mundo. Entonces, decirles que esta enfermedad no es el fin del mundo, para empezar a introducir qué es. Habiendo dicho esto, es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir que es una enfermedad crónica? Se refiere a que esta persona que es diagnosticada va a vivir probablemente toda su vida con la enfermedad. Hay ciertos casos en donde se le llama remisión o que se remite la diabetes, pero tiene que contar con características súper específicas que si quieren luego podemos platicar de eso. Pero se refiere a que la persona va a vivir con ella toda su vida y que por otra parte ahora sí que se fue gestando lentamente, es decir, que no fue como por ejemplo un virus en el que estás con una persona que tiene varicela y si a ti te agarró en un mal momento te da varicela. No, este es como que se va gestando durante la vida por muchísimos factores, va desde el sexo, la edad, los antecedentes heredofamiliares, es decir, si en tu familia hay una persona que vive con diabetes, desde cuestiones emocionales, cuestiones asociadas a seguridad alimentaria, alimentación, estilo de vida, pero recordando, como lo vimos en el capítulo de Zule, sobre las determinantes sociales de la salud, que muy poco está en nuestro control, pero puede ser por un sinfín de cosas. Y eso para mí también es importante para recordar que nosotros no es como que nos ocasionamos diabetes. No es como que dijimos, ay, quiero tener diabetes, voy a hacer esto y esto no lo voy a hacer porque quiero enfermarme. Eso es un completo mito relacionado con la diabetes. Entonces recordemos que es una enfermedad que no es el fin del mundo, que es crónica, es decir, que puede acompañar a la persona durante toda su vida, que por eso es importante irla acompañando en cada etapa y momento, y que además se desarrolla por decir, diferentes circunstancias, pero que no es nuestra culpa, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo dicho esto, como qué es esta enfermedad, pero pues cómo se ocasiona, qué es lo que sucede. Nosotros tenemos un órgano bien bonito y bien coqueto que se llama páncreas. Y este páncreas se encarga de producir diferentes cosas y entre ellas produce una hormona que seguro has escuchado que se llama insulina. La insulina tiene muchísimas funciones y hay que dejarle de tener miedo porque es preciosa. Es una hormona que no solo participa en esto de la glucosa que ahorita vamos a platicar, sino en muchísimas otras cosas. Pero el páncreas la produce y ¿qué sucede? Ya sea por dos motivos, que el páncreas la deja de producir de la noche a la mañana, o que bien que empieza a producirla pero de manera defectuosa, digámoslo, esta insulina ya no funciona en nuestro cuerpo, como dijimos, o porque la deja de producir o porque la produce defectuosamente, o en las cantidades que no son suficientes. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, cuando nosotros comemos alimentos que después del proceso de digestión se convierten, como vulgarmente se dice, en azúcar o en su nombre químico en glucosa, ya no lo podemos absorber porque la insulina, imagínense que es como si fuera esta llavecita que abre las células para que por la insulina que abre la puerta pueda entrar la glucosa a las células. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestra llavecita no está funcionando o ya no tenemos suficientes o ya no se producen, toda la glucosa se queda afuera.
Entonces, por eso dicen que son problemas relacionados con el azúcar, porque como la insulina ya no funciona o no se produce, la glucosa se queda afuera de las células. Y esto es lo que pasa cuando tenemos diabetes. Entonces, habiendo dicho que es una enfermedad crónica que se produce porque no hay una correcta producción de insulina, ya sea en calidad o en cantidad, y que esta insulina, como es la llavecita que abre las puertas de las células para que entre la glucosa, vamos a ver que cuando tenemos diabetes se descontrola la glucosa porque no puede entrar a las células. Espero haberme explicado correctamente. Ya sabes que cualquier duda me la puedes poner en los comentarios o buscarme en mis redes sociales como lgmorelove-bajo. Es lgmorelove-bajo. Y me preguntas, oye Dani, no entendí tu explicación, ¿qué es la diabetes? Y te lo vuelvo a explicar con mucho gusto. Entonces, habiendo dicho esto, como les dije, hay dos razones por las que la insulina se puede dejar de producir. Y es a partir de ahí que definimos qué tipo de diabetes es, porque a lo mejor ustedes han escuchado como, ay, la diabetes de los niños, o la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la que se da en el embarazo. Es porque existen muchísimos tipos de diabetes. Hoy solo vamos a platicar de dos, porque si no nos llevaríamos 4 horas de podcast. Pero la tipo 1 es la que de forma errónea se conoce que es la de los niños, porque no solo ocurre en la infancia, puede suceder en cualquier etapa de la vida. Entonces, ¿qué sucede con la diabetes tipo 1? Imagínense que es como si el páncreas se empezara a atacar solito, se le llama enfermedad autoinmune. Entonces llegan células de la respuesta inmune que quieren proteger a nuestro cuerpo y piensan que el páncreas es malo y entonces lo empiezan a destruir y como se empieza a destruir el páncreas ya no se produce la insulina. Y esto es muy común que se manifieste en edades tempranas por cuestiones genéticas, pero hay adultos que desarrollan diabetes tipo 1 después en su vida. Entonces es muy importante que sepamos que no es exclusiva de los niños, pero ¿por qué se caracteriza? Porque el cuerpo se ataca solito y el páncreas deja de producir insulina, es decir, la insulina desaparece del cuerpo. Y son las personas que se están inyectando insulina. Entonces así lo podemos diagnosticar, como más bien como detectar comúnmente, una disculpa, no diagnosticar, sino detectar, decir, ah, las personas que se inyectan insulina comúnmente son las que tienen diabetes tipo 1. Pero luego también existe la diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 es la que puede suceder también en cualquier etapa de la vida y que es la que está más estigmatizada o discriminada porque nos hace creer la cultura de la dieta que es nuestra culpa y que está asociada únicamente a la alimentación y a la falta de actividad física. Déjenme decirles que claramente la actividad física y la alimentación pueden tener un impacto en esto, pero no son los únicos dos factores. Y algo también súper importante es que el tamaño de nuestro cuerpo no define si tenemos diabetes o no. Hay personas delgadas que tienen diabetes tipo 2 y hay personas que tienen cuerpos grandes que tienen diabetes tipo 2. Entonces, el tipo de cuerpo no nos va a definir si nos da diabetes o no. Ahora sí que se tienen que acomodar todas las piezas del rompecabezas para que te dé. Pero, ¿qué pasa con esta? Es donde existe esta cuestión súper famosa de resistencia a la insulina. Entonces, acuérdense, yo les dije, el páncreas produce esta insulina, pero es como si estuviera defectuosa. Es como si hubiera salido sin una parte de la llavecita o está súper ya con moho y entonces no entra bien y no abre bien la puerta, se atora. Cuando hay veces que la llave ya no te sirve, entonces es como si nuestro cuerpo fuera resistente a esa insulina, como si no le hiciera caso, como si no funcionara. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo dice, ay, ya hice llavecitas, pero no funciona, tengo que hacer más. Entonces empiezo a hacer llavecitas y entonces ya hay un buen de llavecitas, pero ninguna entra y entonces están probando como cuando estamos afuera de la puerta de nuestra casa y perdimos la llave y no sabemos cuál es, e intentamos todas y perdemos muchísimo tiempo estando afuera hasta que la atinamos y ya abrió. Y entonces ya entramos nosotros y si lo viéramos en nuestra sangre, ya entra la glucosa. Entonces, por eso se suben los niveles de glucosa, porque el cuerpo está resistente a la insulina y dice, es que no entra y no sale. Y entonces, por eso están los picos. Y esto, insisto, puede ser por muchísimos factores. Hay otros tipos de diabetes, por ejemplo, cuando fue todo lo del COVID, se vio que personas, después de haber tenido COVID, les daba diabetes. Ese es otro tipo de diabetes que se le conoce como diabetes secundaria. Hay personas que les da cáncer en el páncreas y por eso les da diabetes. Por ejemplo, diabetes durante el embarazo se le conoce como diabetes
gestacional. No es el tema de este podcast, pero hay muchos tipos. Pero lo más importante para mí es recordarte que no es tu culpa. Tú no eres culpable de tener diabetes, pero puedes ser proactivo en tu autocuidado. Entonces, habiendo dicho esto, sabemos que la diabetes es compleja, que es una enfermedad que se dice silenciosa porque a veces se detecta muy tarde porque no nos dimos cuenta de estos síntomas, que algo que tú puedes ver es tus niveles de energía. Si empiezas a detectar que estás muy cansado después de comer, que genuinamente sientes una pesadez, no un poquito de sueño, una fatiga después de haber terminado de comer, por ejemplo, que te da mucha sed, que vas mucho al baño, que estás muy irritable, que sientes muchísima hambre, empiezas a notar en tu cuello como manchitas cafés, así como tipo, son una especie de granitos o bolitas, parecen verruguitas, pero no son, que te empiezan a aparecer en el cuello o las axilas. Una pérdida de peso rápida, oigan. La cultura de la dieta nos dice, pierde peso a como dé lugar. Y muchas veces ese es un síntoma de diabetes. El hecho de que perdamos peso rápido es un foco de alarma. Entonces, que pierdas de peso de manera inexplicada puede ser un signo de que puedas tener diabetes tipo 1 o si empiezas a sentirte cansado, resistencia a la insulina. Es decir, todo este tipo de cosas es importante que las tengamos pendientes porque son síntomas de esta enfermedad, pero aún así es silenciosa. Entonces, es complicado diagnosticarla. A veces pues no tenemos, sobre todo en México, tanto por privilegio como por la cultura, la oportunidad de estarnos haciendo análisis de sangre o también se les dice analíticas en otros países. Entonces es una enfermedad complicada, además de que su tratamiento pues a veces suele ser un poco pesado. Pero por todo esto, también la cultura de la dieta nos ha hecho poco wash. O sea, la cultura de la dieta llega y dice, mijita, mijito, te prohíbo todos estos alimentos, olvídate de comer fuentes de carbohidratos. Eso dice la cultura de la dieta. O sea, ya despídete de ellos, nunca los vas a volver a ver. Tienes que vivir una vida miserable y tienes que cambiar tu tipo de cuerpo y tienes que vivir un tipo de ejercicio que odies casi casi porque ahora sí que tú te lo buscaste, mijita, mijito. Y todo eso hace tanto ruido que nos hace olvidar que o sea, que la alimentación intuitiva puede entrar como parte de autocuidado. Porque la alimentación intuitiva nos hace buscar, de acuerdo a la sabiduría corporal y la sabiduría conectada a la alimentación, es decir, esta intuición al momento de comer, qué es lo que nos favorece. Y aunque es complicado y que se tiene que llevar un acompañamiento para poder vivirlo, esto nos recuerda a la alimentación intuitiva. Entonces, hoy te invito como a desmitificar un poquito esto y que nos demos cuenta que la diabetes no es tan mala como parece y que la cultura de la dieta nos hace coco wash. Como que se cree que hay una lista de alimentos correctos e incorrectos que tenemos que comer. Y les quiero contar algo. En la diabetes, punto número 1, no podemos dejar de comer fuentes de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Y como vimos en los primeros capítulos de la primera temporada que te invito a que escuches, alimentan a nuestro cerebro. Nuestro cerebro se alimenta única y exclusivamente de glucosa. Entonces no los podemos quitar. Pero la cultura de la dieta dice que esos nos hacen daño. ¿Y qué pasa? Hay algo que se llaman alimentos agresores para la diabetes. ¿Y qué quiere decir esto? Que alimentos que para la mayoría de las personas que viven con diabetes pueden elevar los niveles de glucosa, va a haber pacientes a los que no. O viceversa. Alimentos que se supone que son súper planos y que no te va a pasar nada y que tus niveles de glucosa van a estar perfectos, les elevan los niveles de glucosa. Una maestra del diplomado de educación en diabetes nos compartía que un paciente, el pepino, le elevaba los niveles de glucosa. Oigan, el pepino, que es prácticamente agua, le hace tener picos de glucosa. Entonces, para que nos demos cuenta de que no hay una lista de alimentos prohibidos y permitidos en la alimentación para la diabetes. Acuérdense que lo que es saludable va a depender del contexto, de la individualidad, de la disponibilidad, de muchísimas cosas de la persona. Entonces, en este caso hay que entender que no se trata de una lista de alimentos permitidos o prohibidos, sino de identificar con curiosidad cómo nuestro cuerpo los recibe y entender que el cuidado de la diabetes pues, es un poco complicado de alguna manera u otra, porque no solo se trata de la alimentación. Voy a leerle el nombre en inglés, pero se los voy a traducir literal en español.
Las personas que nos formamos como educadores en diabetes en México también obtenemos información y documentos por parte de Estados Unidos, que es muy referente para nosotros también en este caso, por la Association of Diabetes Care and Education Specialists, que quiere decir la Asociación del Cuidado de la Diabetes y Especialistas Educadores o Educadores Especializados, que dice que hay algo que se llama los 7 comportamientos o conductas de autocuidado para las personas que viven con diabetes. ¿Y qué quiere decir esto? Imagínense que el diagramita es como una bolita que dice que para vivir con diabetes tenemos que enfocarnos en 7 cosas. Es decir, no solo la alimentación es una conducta que es importante para el autocuidado, sino en 7 cosas. Imagínense, les insisto, imagínense que es un circulito y que en el centro del circulito hay un dibujo de un médico o un personal que representa a los profesionales de la salud y un paciente. Y lo más pegado al circulito es algo que se llama afrontamiento saludable, que es el manejo de las emociones, cómo el paciente está viviendo el diagnóstico, con qué herramientas cuenta, con qué herramientas no cuenta, cómo lo podemos acompañar. Porque si ese centro no está bien acompañado, todo lo demás no se puede llevar a cabo. Imagínense que más importante que la alimentación es que acompañemos al paciente en cómo se siente, qué tan listo está para hacer ciertos cambios, cómo se sintió al recibir el diagnóstico, qué miedos tiene, qué dudas tiene sobre esta enfermedad. Es más importante que la alimentación en ese esquema el acompañar, el acoger. Ya después no hablamos jerárquicamente, sino como de urgencia, o sea, todos son importantes, de hecho todos tenemos que implementar, pero para mí esto me permite reflexionar y decir, lo humano va primero, ya después podemos enfocarnos en lo demás. Acuérdense, no es jerarquización, es como valor hacia la persona. Ya después de este circulito se abren 3 conductas, que son las que el paciente puede ser también mucho más proactivo y que nos van a ayudar, que es lo que es la alimentación, que ahorita vamos a hablar de la alimentación intuitiva, el ejercicio, que acuérdense que dentro de la alimentación intuitiva está la parte de actividad física y movimiento placentero, y los medicamentos. El tomar tus medicamentos puede ser a un acto de autocuidado. Y hay que dejar de ver el uso de estos medicamentos para el cuidado de la diabetes como un fracaso en el tratamiento. Hay muchos pacientes que se sienten mal porque les recetan la metformina o porque les invitan a que se empiecen a inyectar insulina, incluso con diabetes tipo 2. Se ven muy afectados creyendo que es como si fuera un fracaso. Y oigan, no, es parte del autocuidado tomarte tus medicamentos. Entonces, que sepas que te puedes tomar tus medicamentos y que eso es un autocuidado. Después sigue el automonitoreo, que es cuando las personas se pican para ver qué tan alta o qué tan baja está su glucosa, también conocida como azúcar, como ustedes saben vulgarmente. Y luego está esta parte de algo que se llama reducir riesgos, es decir, si tú vas a ir a una fiesta, ¿qué pasa si se te baja el azúcar? ¿Qué pasa si se te sube? Si te vas a ir de viaje y tienes insulina, ¿cómo cargarla? Si vas en el coche y se te baja, ¿cómo tener un kit de primeros baja la glucosa? ¿Cómo tener un kit de primeros auxilios? Todo eso para que la persona no se vea afectada. Y algo que se llama también manejo de complicaciones o reducción de complicaciones, que son un chequeo anual o mensual, dependiendo de la persona, que se tienen que hacer, como todos, de ir al dentista, de ir al podólogo, de ir por tus vacunas, es decir, es como lo único diferente sería el automonitoreo, pero es algo que tenemos que hacer todas las personas y que aplica con cualquier enfermedad. Entonces, regresando a la alimentación intuitiva, esto era para decirles que no solo tiene que ver con qué sí comer o qué no comer, es algo súper holístico. De hecho, aunque tú comieras lo mismo todos los días, podrías tener picos o subidas de glucosa porque también implica los niveles de sueño. Si te desvelas, va a estar más descontrolada tu glucosa. Si estás más estresado, va a estar más descontrolada tu glucosa. Entonces, es más integral que solo la alimentación. Entonces, echamos a la cultura de la dieta a un lado creyendo que solo se basa en una lista de alimentos permitidos o prohibidos, porque hay alimentos agresores a la diabetes, que son estos raros que no entran dentro del común denominador, y entender que no es solo la alimentación. Como siempre decimos, la alimentación es parte de nuestra vida, pero no es el centro. Hay muchas más cosas que podemos aumentar a nuestra vida de autocuidado. Y habiendo dicho esto, acuérdense que también tienen que ser individualizados. Y por eso no creamos que hay una lista, porque cada quien es único. Y es ahí en donde entra la alimentación intuitiva, lo que hace bien
para ti. Y es importante dentro de este enfoque de alimentación intuitiva que exploremos estos alimentos sin juicios y con curiosidad. A veces creemos que tenemos que ser los mejores pacientes y eso me pasa mucho a mí también y lo he escuchado de ustedes en consulta de que si fallamos en las recomendaciones que nos hicieron ya no fue un buen mes o ya no fue un buen seguimiento. Oigan, no nos juzguemos, estamos todos aprendiendo y estamos aprendiendo a reconectar con nuestro cuerpo. Entonces ver cómo nos cae cada alimento con curiosidad, con la prevención necesaria, con el acompañamiento necesario, pero con curiosidad. Es decir, si yo como un pan con Nutella, decir, ¿cómo me cayó? ¿Qué sentí? Ay, después de comer detecté que estaba más sudorosa, tenía los ojos muy rojos, me sentía muy calientita. O no, al contrario, me empecé a sentir bien porque me di cuenta que tenía el azúcar bajo. Entonces el haber comido el pan con Nutella me ayudó. O no, ¿sabes qué? Me dio mala digestión. Ya ni siquiera me enfoco en el azúcar, me enfoco en lo que me hizo sentir. Entonces, explorando con curiosidad, tomando mi medicamento, combinando los alimentos de forma individualizada para ver qué es lo mejor para mí, puedo conocer más de mi diabetes. Entonces, no nos juzguemos, veamos la comida, tengamos diabetes o no, de forma curiosa y sin juicios. También es importante que sepamos que el entender conceptos por parte del autocuidado de la diabetes que vemos en la alimentación, como es el caso de las personas que viven con diabetes tipo 1, que se ve como algo que se llama conteo de hidratos de carbono para lo que tiene que ver la insulina. Insisto, luego nos podremos enfocar en este tema. Estoy hablando de cosas, temarios que se ven en específico o cómo combinar los alimentos, es decir, si tú combinas una fuente de hidratos de carbono, por ejemplo, un pan, pero lo acompañas con a lo mejor, es un ejemplo, una rebanadita de quesito, una rebanadita de jamón, además de tomate y lechuga para hacer un sándwich, y además le pones aguacate, eso va a hacer que bajen los niveles de glucosa cuando tú te lo comes. Entonces, el ir entendiendo todas estas terminologías y consejos, entender que no es una restricción ni una regla. Porque, ¿qué pasa? Se ha visto que las dietas que se les proponen a las personas que viven con diabetes, que son bajas en hidratos y carbono, generan una restricción mental y física que promueven los atracones. Es decir, el hecho de que les prohíban cosas, como hemos visto, genera esta compulsión al momento de comer. Entonces no se trata de restringir, se trata de entender cómo estos alimentos me caen, qué me favorece, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, y aplicar estos conocimientos que estoy recibiendo por parte de mi educación en diabetes y acompañamiento para cuidar mi bienestar integral. Entonces, esto también es parte de la alimentación intuitiva. Entendemos que es sin juicios, con curiosidad, sin restricciones, pero aplicando una nutrición gentil, escuchando la sabiduría de nuestro cuerpo, cómo nos vamos sintiendo. Y saber que, como les decía, necesitamos fuentes de hidratos de carbono. No las podemos eliminar de nuestra vida. Y para que crean que la alimentación intuitiva funciona y que entra dentro de los 7 componentes de autocuidado de la diabetes, incluso combinado con alimentación consciente, hay 2 estudios que a mí me gustan mucho. Uno es observacional, que es como ver qué fue lo que sucedió a lo largo del tiempo, y otro es un estudio que se hizo en una población. En el observacional es del 2021 en pacientes que viven con diabetes tipo 1 adolescentes, y se vio que estos pacientes tenían mejores niveles de control de glucosa cuando tenían una alimentación intuitiva, es decir, mientras más intuitivamente comían, mejor control de la glucosa. Y también se vio que en pacientes que viven con diabetes gestacional, esto fue en el 2019, mujeres tenían un mejor pronóstico de esta enfermedad durante el embarazo cuando hacían alimentación intuitiva y tenían un mejor control. Entonces, para que vean que en ciencia se ha demostrado que sí funciona. Y justo es algo muy bonito porque, insisto, es individualizado, es entender cómo puedo hacer estas combinaciones, qué es lo que me cae mejor, qué necesito yo, en lugar de estarme comparando con otras personas. Y es algo que aplica para todos y que todos lo podemos vivir en nuestro día a día. Entonces, insisto, nos podremos extender horas con este tema de la diabetes porque también me mueve muchísimo el estigma de peso que existe esta enfermedad, el estigma en cuanto al diagnóstico,
experiencias, hasta podremos tener un testimonio para escuchar esta recuperación o esta vida de cómo vivir esta vida con diabetes de forma compasiva y con alimentación intuitiva. Pero simplemente esta es una pequeña introducción. También para decirte que si tú quieres vivir esta experiencia, no dudes en escribirme, ya sea en los mismos comentarios de YouTube, en un mensaje directo a través de nuestras redes sociales. Si estás interesada o interesado en vivir un acompañamiento con diabetes en alimentación intuitiva, yo estaré encantada de acompañarte y lo puedes hacer. No tienes que vivir en restricción y a dieta si vives con diabetes. Entonces, eso es a lo que les quiero invitar hoy, que dejemos esos estigmas alrededor de la diabetes y que sepamos que la alimentación intuitiva se puede implementar como tratamiento de recuperación y es un enfoque súper bonito que a mí me encanta. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí. Cualquier duda, por favor, escríbanme en los comentarios. Yo encantada de leerlos y de leerlas. Y pues ya saben, pónganle manita arriba, suscríbanse en YouTube, califiquen el podcast en Google, Apple Podcast y en Spotify denle también calificarlo, el corazoncito. No duden también en pues, seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como @lgmorelove_ tanto en Instagram como en TikTok o en Facebook como Less Guilt, More Love, que la traducción literal es menos culpa, más amor. Y a Icaro Media lo pueden encontrar literal como Icaro Media. Yo agradezco muchísimo su escucha, su acompañamiento y los invito a que compartan esta información con quien la necesite y que concienticemos a las personas sobre cómo vivir la diabetes, esta vida con diabetes, con salud, desde el amor y sin culpas. Yo soy Dani Roldán y te espero la próxima semana para seguir desmitificando la cultura de la dieta en nuestro precioso podcast. Que pasen un bonito día, noche o mañana. Bye.